amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. ¿Cómo entender y comprender la salvación de Fischer? Antes de que siga el vídeo, deténgalo e intenta encontrar la jugada más efectiva del negro, que fue la empleada o la que empleó Robert Fischer. Este movimiento fue torre H3. La torre lo más distante posible para que tenga una mayor actividad, aunque en realidad en esta posición también, en lugar de torre H3, son salvadoras torre E3, así como la jugada rey C8, torre D3. Lo mejor es lo que hizo Fischer, torre H3, con lo cual la torre se mantiene bien distante. Ahora su adversario jugó torre C1. Detenga el vídeo y encuentre la única jugada del negro que logra defender la posición. Con esta jugada corta el paso al rey, que de lograr llegar a B7 o B8 lograría el empate sin dificultad, aunque perdiendo el peón de B5 igualmente. Por ejemplo, si en lugar de torre C1 se juega directamente la captura rey por B5, rey C7, rey A6, torre A3 jaque, rey B5, rey B7, torre G1, torre H3, torre G7 jaque y rey B8 con unas tablas teóricas. Por lo tanto, ese final es tablas. Torre C1. Espero que en este momento usted haya encontrado la única jugada que defiende la posición, que es torre H5. Veamos otras continuaciones que llevan a la derrota. En lugar de torre H5, entonces veamos, por ejemplo, que jueguen torre H8. En este caso sigue el siguiente jaque por parte de las blancas. Torre C7 jaque. Para sacar al rey de esta posición que controla la casilla C8. Una casilla importante que veremos este detalle. Puesto que si en lugar de ese jaque se captura el peón con rey por B5, entonces se logra el empate con torre jaque, rey A4, torre A8, rey B3 y ahora torre C8. El rey logra pasar frente al peón si no se cambian las torres, pero de lo contrario, al cambiarse las torres con torre por C8, de lo contrario, si aleja la torre, entonces el rey viene a B7 o a B8. Pero después del cambio de torre, torre por C8, rey por C8, veamos qué ocurre. El blanco juega rey C4. Detenga aquí el vídeo y encuentre la única jugada que logra el empate. Efectivamente, la única que logra el empate es rey B8. De lo contrario, no se gana la oposición, que la está ganando ahora una oposición a distancia. Veamos, si en lugar de ello se juega rey C7, se pierde la oposición con rey C5. Si por el contrario se juega rey B7, seguiría rey B5 ganando la oposición. Igualmente, en caso de rey D7, rey B5, el rey pasa delante del peón, rey C7, rey A6, rey B8 y rey B6, ganando la posición y el final, por supuesto.
La otra continuación sería jugar el rey a D8, pero esto permite igual que el rey pase delante del peón con rey B5, rey C8, o lo mismo rey B7, rey C8, rey B6, rey B8 y B5. En todos los casos se pierde la posición y por lo tanto el peón llegará a dama. Ahora, en esta posición, después del rey B8, el final es tabla, puesto que se puede empezar a marear la perdiz con rey D4, pero esto también logra el empate. Veamos otras continuaciones. En lugar de rey D4, si rey C5, rey C7, y se logra la oposición. Lo mismo ocurre si rey B5 gana la oposición y el rey no puede pasar delante del peón y permitir su avance. Por lo tanto, es tabla. Otra continuación pudiera ser rey D5, pero igualmente rey B7 gana la oposición a distancia, amenazando rey B6 y rey B5. Rey C5 y entonces rey C7 y estamos en la misma posición. Por lo tanto, el blanco intenta marear la perdiz, como se dice comúnmente, con rey D4, pero sigue rey B7. También aquí hacen tabla, por ejemplo, los movimientos rey C8, que es tabla, pero sin embargo, en esta posición, si se juega rey C7, sería un grave error porque pierde la oposición con rey C5. Lo mismo ocurre si juega rey A7, rey C5 y pierde la oposición. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Después de rey B7, amenazando rey B6, rey C5 y el negro gana nuevamente la oposición con rey C7 tablas. Veamos o regresemos a la posición donde se da el jaque en C7. Aquí, después del torre C7 jaque, el negro tiene dos continuaciones. Vamos a ver rey D6, a lo que sigue torre C6 jaque, rey D7, rey por B5, torre B8 jaque, torre B6, torre H8 al lugar más activo, torre B7 jaque, rey C8. Aparentemente esto permitirá con el ataque a la torre que el rey llegue a B7 o a B8. Pero no es así, puesto que sigue rey A6, torre H6 jaque, rey A7. Con lo cual se pierde el final. Veamos lo mejor para las negras. Seguiría ahora torre H1. Siempre la casilla de mayor actividad para la torre, aunque H2 y H3 cumplen la misma función en esta posición. Pero de todas formas el negro va a perder. Seguiría B5, torre A1 jaque, rey B6, torre H1, torre G7, torre H6 jaque, rey A7, torre H1. Todavía hay que tener cuidado por parte del blanco. En este momento hay que jugar torre G8 jaque para alejar el rey de esa posición, puesto que observe que B6 es un grave error por torre A1 jaque mate. Siempre hay que tener cuidado, no vaya a ser que en una partida te apliquen pieza tocada, pieza jugada y recibas este mate. Por lo tanto, torre G8 jaque, ahora rey D7, B6. Ya las condiciones están creadas para ganar el final. Torre H2, manteniéndose ahí a la expectativa. Torre G7 jaque, rey C6. Si rey C8, no pasa nada. B7 jaque y mate a la próxima. Por lo tanto, rey C6,
torre G6 jaque, rey B5, B7, torre A2 jaque, rey B2 y torre C2 para que el rey no pase hacia acá, y si vuelve a la columna A, entonces jaque. Pero entonces viene torre G1 seguido de la jugada torre A1 y el rey pasa a la columna y promueve el peón. Por lo tanto, en esta posición ya no habría nada que hacer. Ahora regresemos a la otra variante donde las negras juegan después del jaque, en lugar del rey de 6, la otra alternativa es rey de 8. A esto seguiría torre C5, rey de 7, ahora rey B7, que no permite la jugada torre C8, puesto que la captura rey por B5 permite la siguiente continuación, que es torre B8 jaque, rey A5, torre A8, rey B5, torre B8, rey C4, torre C8 y se logra el empate. Después de rey B7, rey D6, torre por B5, torre H7 jaque, rey A6, torre H8, torre C5, corta el paso al rey, torre B8, torre C4, rey D5, torre H4, rey C6, B5 jaque, rey C7. Está claro que en caso de torre por B5, torre H6 jaque, perderá la torre, puesto que rey C5 jaque seguido de torre por B5. Por lo tanto, ese peón no se puede capturar debido a la pérdida de la torre. Después de B5 jaque, rey C7, torre C4 jaque, rey D7, B6. El peón está ya próximo a dama. La próxima maniobra de las blancas es B7 y rey A7, o primero rey A7 y después B7. Da igual cualquier orden de jugada, puesto que el resultado va a ser el mismo. Después de haber realizado estos análisis importantes para comprender la posición, seguimos con la jugada torre H5, que fue la elegida por Fischer. Siguió torre C7 jaque. Detenga el vídeo y encuentre la única defensa del negro. Rey D8. Correcto. El rey se debe mantener cerca de la posición de C8, porque de lo contrario perdería con rey D6 y ahora torre C5. Igualmente única, pero suficiente para ganar. Otras no logran la victoria porque permiten al rey negro acceder a D7. Sigue torre H8, torre C6, rey D7, rey por B5, torre B8 jaque, torre B6, torre G8, rey A6, rey C8, B5, torre G7, torre H6, rey B8, torre H8 jaque. Cuidado con este avance de peón a B6, puesto que es un error amenazando mate, pero las negras logran el empate con torre G8. Así que hay que tener mucho cuidado en este tipo de posiciones. Pero, sin embargo, podemos hacer una mención aquí. Si esta posición ocurre, entonces las blancas pueden ganar por medio de este movimiento. Torre H7. Cualquier jugada que hagan las negras perderían con esta maniobra jaque,
rey A8, torre A7 jaque, rey B8, C7 jaque, rey C8 y ahora torre A8 ganando la torre. Pero si se presenta esta posición que estamos analizando, es tabla. Por lo tanto, torre H8 jaque, rey C7, B6 jaque, rey C6 y B7 ganando el final. Nuevamente ese peón, si se captura, entonces se pierde la torre con torre H6 jaque, rey C7, torre H7 y la torre posteriormente será capturada. Así que en esta posición la jugada correcta es rey D8. A lo que sigue torre C5. Otro movimiento no captura el peón o permite que el rey pase a C8. Por ejemplo, en lugar de torre C5, este movimiento, torre G7, torre H6. Otras también logran el empate porque el rey logrará llegar a B7 o a B8. Rey por B5, rey C8 con un final tablas teóricas que el rey llegará a B8 y se pondrá frente al peón, que es un peón B, con lo cual es tabla según la teoría. Siguiendo con el final, tenemos torre C5 y ahora torre por C5. Sin temor al cambio de torre, aunque se pierde el peón. Después de esto, se debe jugar con mucho cuidado. En la partida jugaron rey por C5. Pero en caso de jugar B por C5, sigue rey C8. Es lo más seguro. También logra el empate, en ese caso, B4, rey B7, B3, C6, B2, C7 jaque, rey E7, única para que el peón no promueva con jaque. Y ahora C8 igual a dama y B1 igual a dama con tablas. La partida continuó con rey por C5, rey C7 gana la oposición directa. Comentemos otras jugadas de las negras. Por ejemplo, también es posible jugar rey C8, rey por B5, rey B7. Logra la oposición y empate. La otra jugada sería, en lugar de rey C7 y rey C8 que logra el empate, pierden rey E7, aleja el rey. Igualmente rey E8 y rey D7. Todos esos tres movimientos pierden la partida y usted puede comprobarlo. Por tal motivo, en la partida se jugó directamente rey C7 ganando la oposición. Siguió rey por B5, rey B7 y se acordó el empate. Al llegarse a un final de peones teóricos de tabla conocido, pero veamos cómo es el procedimiento para aquellos que no lo conozcan. Las blancas juegan rey C5, rey C7, B5 y rey B7. Este es el procedimiento seguro. Siempre el rey frente al peón lo más próximo a él, puesto que rey B8 perdería debido a rey B6. Por lo tanto, el rey frente al peón lo más cerca posible, en este caso separado por una fila. Después de ese movimiento puede seguir B6, la única forma de intentar ganar el juego. Y ahora una única jugada, rey B8. Siempre frente al peón lo más próximo. Aquí lógicamente esa es la única casilla que existe frente al peón más próximo a él. Sin embargo, pierden la jugada rey C8 por rey C6, rey B8 y B7 ganando. Lo mismo ocurre en lugar de rey B8 con rey A8, rey C6, rey B8 y B7. Asimismo como en este momento, rey A6 pierde debido a rey C6 y el peón avanza sin problemas a dama. Por lo tanto, rey B8, rey C6,
rey C8, B7 jaque, rey B8, rey B6 y tablas por ahogado. Un final bastante extenso, pero con muchos detalles importantes para los aficionados del ajedrez y que sepan cómo entender y comprender la salvación de Fischer en este final. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.